Estamos conversando con el secretario de Hacienda, con Luis Videgaray, y le preguntaba si todo sale bien, si salen bien las leyes secundarias de la reforma energética, si como espera el gobierno y como esperamos muchos mexicanos, llegan las inversiones para modernizar el sector, para tener un mejor sector, para que bajen las tarifas, etcétera. Como sea, en cualquier esquema de éxito, habría mucho dinero, y cuando hay mucho dinero el petróleo, algunos generacionalmente nos remite de inmediato a la locura que eran esas celebraciones en 1980, por ejemplo. Se descubrían yacimientos, nos decían que íbamos a administrar la abundancia, y un buen día, por ahí a mediados de 1981, corren al director de Pemex porque él fijaba las tarifas del petróleo, ¿no? Qué sé yo. Cae el valor de nuestro petróleo, y a partir de ese momento entramos en una crisis que, según muchos, nunca terminamos de sortear del todo, ¿no? Entonces, la reserva con dinero en petróleo para muchos creo que es válida. Hay mucha gente importante escrito sobre el tema. Enrique Krause ha sido muy cuidadoso con ese tema. Por ejemplo, Luis. Hay dos principios, decíamos hace un momento, sí, que son radicalmente diferentes de cómo se dio aquel episodio de los 70s y principios de los 80s. Sí. En aquel entonces el petróleo era administrado, como hasta antes de la reforma constitucional, por un monopolio estatal. Segundo, en un entorno de muy poca transparencia. Y tercero, algo muy importante, desde el punto de vista financiero, fue un modelo de endeudamiento público. O sea, se hicieron grandes inversiones, todas financiadas con un incremento en la deuda pública. Ahora, con la reforma constitucional y las leyes secundarias que pronto serán aprobadas, estoy seguro, por el Congreso de la Unión, tendremos un enfoque muy diferente. Primero, ya no tendremos un monopolio estatal. Tendremos una empresa pública, 100% del Estado, en un entorno de competencia. Segundo, tendremos un esquema financiero que no estará basado en el endeudamiento. Quien quiera venir a participar en el sector energético mexicano, particularmente en hidrocarburos, tiene que arriesgar su capital. Es decir, el Estado mexicano no estará, como ocurrió en los 70s, asumiendo todo el riesgo de la explotación petrolera. Y eso incluye el riesgo de la volatilidad de los precios del petróleo. Y en tercer lugar, ahora ocurrirá en un entorno de transparencia y control ciudadano de la actividad petrolera. Y cuando hablo de transparencia, hay que hacer notar que este será el primer ámbito de la actividad económica que no estará sujeto ni siquiera al secreto fiscal. Es decir, toda la información de los contratos, desde su diseño, licitación, adjudicación y su operación, tendrá la información detallada disponible para que cualquier ciudadano, especialista o no especialista, pueda conocer cómo se están llevando a cabo las operaciones, el financiamiento, de dónde viene y a dónde va el dinero. Y finalmente... ¿Todo eso cuándo lo tendremos? ¿A partir de qué fecha, Luis? Bueno, está ya en las leyes secundarias previsto desde la Constitución. Si vemos, Ciro, la reforma constitucional tiene una virtud interesante. Tiene transitorios muy detallados que le indican al Congreso de la Unión cómo legislar. Ya desde los transitorios se advierte un régimen de transparencia con estándares muy altos. Las leyes secundarias así lo prevén, y yo creo que este será un tema en el cual el Congreso de la Unión, si acaso solamente incrementará los estándares de transparencia en las leyes secundarias, y por lo tanto tendremos un régimen, además en un entorno de alta transparencia, en un entorno además donde la tecnología, el Internet, nos permite que la ciudadanía acceda de manera sencilla a la información. Antes se tenía que ir a los archivos, irse a meter ahí a las bibliotecas de petróleos mexicanos. ¿Pero yo voy a poder seguir una licitación? Por supuesto. ¿Online? Online y en tiempo real. Apenas inicie la licitación. Así lo prevé ya la ley secundaria, las iniciativas, y creo que eso será un avance muy importante. ¿No nos van a poner programas complicadísimos? No, al contrario, de lo que se trata es de que tengamos información no solamente disponible, sino accesible. Te doy un ejemplo. Tenemos un portal en el gobierno que administra la Secretaría de Hacienda que se llama transparenciapresupuestaria.gov.mx, que por cierto invito a quienes nos escuchan a que ingresen a él, porque de lo que se trata es que esté la información ahí en una estructura, primero, de datos abiertos, es decir, que se pueda bajar la información a hojas de cálculo, que el ciudadano la pueda utilizar para hacer análisis, pero sobre todo que sea entendible, que sea
que no sea una información compleja de acceder. Este mismo principio de transparencia presupuestaria será el que regirá en todo el proceso de asignación de los contratos, desde su anuncio de las licitaciones y durante toda la vida del contrato. Y hay un elemento también diferente, Ciro, que creo que vale la pena también comentarlo. ¿En qué se van a utilizar los excedentes petroleros, la renta petrolera? Y aquí por primera vez vamos a tener un fondo petrolero. Un fondo, se llama, la Constitución lo denomina Fondo Petrolero para la Estabilidad y el Desarrollo, que será el equivalente a los fondos que existen, por ejemplo, en Chile para el cobre o en Noruega o en Azerbaiyán para el petróleo, y que nos permitirá tener un vehículo, otra vez, transparente, en el cual los mexicanos sepamos cómo está el Estado administrando estos recursos hacia el futuro. Por cierto, a partir de un comité técnico en el que no tendrá mayoría el Poder Ejecutivo. Bueno, no vamos a acabar el sexenio, el presidente Peña Nieto no va a acabar el sexenio con el dólar a 38 pesos por causa de la reforma energética. Indudablemente, la reforma energética lo que hará será fortalecer las finanzas públicas. Te doy un dato que para mí es importante. El objetivo que marca la Constitución es que el Fondo del Petróleo acumule un mínimo de 3% del PIB como ahorro de largo plazo. Recordemos el episodio del 94-95. Si hubiéramos tenido en una cuenta de ahorro en Banco de México un monto equivalente al 3% del PIB, no hubiéramos necesitado ayuda internacional, el paquete de rescate aquel del Departamento del Tesoro en la época de Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. Es más, bueno, si hubiéramos tenido ese monto ahorrado en el Banco de México, seguramente ni siquiera hubiéramos tenido la crisis del 94-95. Es decir, esta reforma está planteada no solamente desde el punto de vista energético, sino de las finanzas públicas, aprendiendo de las lecciones del pasado y aprendiendo de las buenas prácticas de los países que tienen la oportunidad también de tener recursos naturales. La gasolina, Luis, en la reforma energética, porque también a nosotros nos detiene de repente la gente y nos dice, sí, la reforma energética, los anuncios del gobierno, pero sigue subiendo cada mes. La buena noticia es que los ajustes al precio de la gasolina terminan este año. A partir de enero del próximo año, del 2015, el ajuste será únicamente conforme a la inflación, es decir, un ajuste muy modesto, con una inflación que se proyecta de alrededor del 3%, entre la banda del Banco de México alrededor del 3%. ¿El ajuste seguirá siendo mensual o será anual? Todavía no se ha definido, podrá hacerse mensual o trimestral, en fin, es algo que habrá de definirse, pero lo importante es que los incrementos mensuales al precio de la gasolina que tenemos todavía este año terminan en diciembre. Y esto nos permitirá acabar con el subsidio que existe hoy al precio de la gasolina, que es un subsidio francamente regresivo, que beneficia al estar vendiendo la gasolina por debajo de su costo, el costo que implica para el gobierno mexicano producir o importar la gasolina, trasladarla a las gasolineras, venderla. Ese costo estará ya equilibrándose a su precio hacia finales de este año, en diciembre, y a partir de ahí solamente crecerá como cualquier otro artículo con el ritmo de la inflación. El subsidio a la gasolina es un subsidio que, insisto, es de carácter regresivo, porque beneficia a quien tiene un automóvil. Claro, es muchísima gente y a quien hoy nos escucha en su automóvil, pues le reconocemos el esfuerzo que hace pagando una gasolina que está ajustando su precio, pero hay que reconocer que a las grandes mayorías de los mexicanos que no tienen el acceso a un automóvil no les beneficia, por lo menos no directamente, el subsidio. Bueno, entonces eso ya se había anunciado, termina en diciembre, será el último de los ajustes, pero nos está diciendo el secretario de Hacienda que las gasolinas se ajustarán conforme a la inflación y aún no determinan si ese ajuste será mensual, trimestral, semestral. Lo anunciaremos cuando se presente el paquete económico en septiembre a la Cámara de Diputados. Si es mensual, la gente va a decir que le siguen aumentando, aunque el aumento, el porcentaje sea menor. Como son aumentos ya mucho menores que los que tenemos este año, estamos viendo cuál es la mejor dinámica para la economía. El que se haga mensual o trimestral o una vez al año o una vez o 2 veces al año es algo que estará por definirse, pero ya estamos hablando de un incremento de mucho menor al que tenemos hoy en día, el que estamos todavía corrigiendo el diferencial que existe entre el costo real de la gasolina y el precio al que se vende al público. Bueno, 2.7 crecimiento de la economía mexicana en el 2014, Luis, 2.7. 2.7 es nuestra estimación a partir de las cifras que tenemos tanto del sector externo como del sector interno, que implica que, dado que crecimos a una cifra anualizada, ya haciendo el ajuste por el número de días laborales,
crecimos alrededor del 1.1, 1.2 en el primer trimestre. 2.7 implica que tendremos una recuperación en lo que resta del año. 2.7 sigue siendo una cifra baja. Sigue siendo una cifra más o menos como el promedio de lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Algunos deseamos que queden 2.7, porque la experiencia también en los últimos años es que conforme va avanzando el año, el 2.7 se va a convertir en 2.3 y quizá en 1.7. El desempeño de las variables que estamos observando para los meses de marzo, de abril, indican que vamos en esa ruta. De hecho, el consenso de los analistas económicos ahora está por arriba del estimado de la Secretaría de Hacienda. El consenso o el promedio, mejor dicho, de los estimados de las casas de bolsa, los bancos, los analistas independientes, es de 3%. Nuestro pronóstico apunta al 2.7%. Es un pronóstico basado en nuestra estimación cuantitativa y que implica que continuará un ritmo de recuperación en el ritmo de crecimiento económico. Pero lo importante aquí, Ciro, es que sea 2.7 o sea 3 o sea 2. Lo que sea, estamos en el mismo nivel de crecimiento de los últimos 30 años. Pero vamos a llegar a 5% en el 2016. El objetivo es que México pueda cambiar la tendencia en los próximos años, incluso en las próximas décadas, para crecer más. Vamos a hablar de eso ahora que regresemos de los 6 puntos que anunció el presidente el viernes de la reforma de telecomunicaciones y del enojo que no se le quita a los empresarios y a algunos contribuyentes todavía por la reforma fiscal. Te quedas unos minutos más con nosotros. El tiempo que quieras. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray.